Las enormes puertas doradas del palacio se abrieron y 3 enfermeras salieron corriendo, una de ellas llorando desconsoladamente mientras las otras intentaban calmarla. El guardia de seguridad en la entrada solo negó con la cabeza, ya acostumbrado a esa escena que se repetía semana tras semana. Nadie aguantaba más de 15 días cuidando al jeque Samir al-Zair, el hombre más difícil y enfermo de todo Dubái. Los médicos más prestigiosos del mundo ya se habían dado por vencidos con su cura, limitándose solo a controlar los síntomas de una misteriosa enfermedad que lo consumía lentamente. Pero ese día, una mujer diferente estaba a punto de cruzar esos mismos portones, sin saber que su vida cambiaría para siempre. Julia se acomodó el uniforme blanco mientras observaba el imponente palacio frente a ella, sus ojos cafés reflejando una mezcla de nerviosismo y determinación. Había dejado Brasil hacía apenas 3 meses, huyendo de deudas médicas que se acumularon tras la enfermedad de su mamá. Dubái era su última oportunidad de juntar suficiente dinero para salvar a su familia de la bancarrota total. La agencia de empleos había sido clara. El trabajo pagaba 3 veces más de lo normal, pero ninguna enfermera lograba quedarse. Julia no tenía el lujo de negarse, no importaba cuán difícil fuera el paciente que la esperaba adentro. Antes de seguir, si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video y comenta aquí abajo de donde nos estás viendo. Me encanta saber desde qué parte del mundo están siguiendo estas historias increíbles. Ahora sí, continuemos, porque lo que Julia estaba a punto de descubrir iba más allá de cualquier expectativa. La coordinadora de enfermería del palacio, una mujer seca llamada Fátima, recibió a Julia con una mirada escéptica que sobraba en palabras. Condujo a la brasileña por pasillos interminables, decorados con alfombras persas y candelabros de cristal, que costaban más de lo que Julia ganaría en toda su vida. El silencio era perturbador, roto solo por el sonido de los tacones de Fátima en el mármol pulido. Cuando finalmente se detuvieron frente a una puerta doble tallada en madera noble, Fátima se volteó con una expresión que mezclaba lástima y advertencia. Sus siguientes palabras harían que Julia se cuestionara por primera vez si realmente debió haber aceptado ese trabajo. El jeque Samir al-Zair no era solo un paciente difícil, era imposible. 26 enfermeras habían intentado cuidarlo en los últimos 8 meses y todas salieron derrotadas o traumatizadas. Algunas relataban crisis de dolor tan intensas que él gritaba por horas. Otras hablaban de su arrogancia insoportable y palabras crueles. Había enfermeras que simplemente desaparecían a mitad de la noche, dejando solo cartas de renuncia. La familia real estaba desesperada, pero el propio Samir parecía determinado a alejar a cualquier persona que intentara ayudarlo. Nadie sabía exactamente qué había transformado al otrora carismático jeque en un hombre amargado confinado en su propio palacio. Fátima abrió la puerta y Julia sintió el aire helado de la habitación climatizada golpear su rostro como un presagio. La suite real era más grande que la casa entera donde ella creció en Brasil, con ventanas enormes que ofrecían vista a jardines exuberantes. Pero toda aquella opulencia no conseguía esconder la atmósfera sombría que dominaba el ambiente. Al centro, en una cama king size, estaba él, Samir al-Zair, con sus ojos oscuros fijos en ella, con una intensidad que hizo a Julia tragar saliva. Él no dijo nada, solo observó mientras ella entraba, pero su mirada ya comunicaba todo, una más que no duraría. Y lo que Julia no podía imaginar es que en las próximas horas él haría de todo para probar que tenía razón. Samir mantuvo el silencio por largos segundos mientras Julia se acercaba a la cama, sus ojos oscuros analizando cada movimiento de ella con una frialdad calculada. Él esperaba lo de siempre, adulación excesiva, nerviosismo visible o aquel tono de voz infantilizado que las otras enfermeras usaban como si él fuera un niño. Pero Julia solo se detuvo a una distancia respetuosa, sostuvo su portapapeles y encontró la mirada de él con firmeza. No había miedo allí, ni aquella falsa simpatía que él tanto detestaba. Algo en aquella postura irritó a Samir profundamente, porque ella no estaba siguiendo el guión que él conocía tan bien. Buenos días, Su Excelencia. Soy Julia y seré su enfermera a partir de hoy, habló en árabe básico, con un acento brasileño evidente, pero lo suficientemente claro. Necesito hacer algunas evaluaciones iniciales y luego discutiremos su rutina de medicamentos. Samir soltó una risa seca, sin humor, y se acomodó en la cama con un movimiento que claramente le causó dolor, aunque intentaba disimularlo. Así que mandaron a otra más, dijo él en perfecto inglés, su voz profunda cargada de sarcasmo. ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar? ¿Una semana? ¿3 días? Haz tus apuestas. Julia no mordió el anzuelo. Simplemente abrió su carpeta y comenzó a revisar su historial médico,
sus ojos recorriendo las páginas con una concentración profesional que ignoraba completamente la provocación. Veo aquí que tiene episodios de dolor intenso, temblores y periodos de debilidad extrema. Ella continuó como si él no hubiera dicho nada. Los médicos no han logrado identificar una causa orgánica específica. Samir sintió como la irritación crecía dentro de él como una ola. ¿Cómo se atrevía a ignorarlo? Él era un jeque, estaba acostumbrado a tener a la gente temblando en su presencia, pero ahí estaba esa brasileña insignificante, tratándolo como un paciente más. No tienes idea de dónde te estás metiendo, dijo Samir, su voz bajando una octava en tono amenazante. Yo no soy uno de tus pacientitos de hospital público. Cada enfermera que pasó por aquí salió corriendo o renunciando. Algunas lloraron por días después de aguantarme. Se inclinó ligeramente hacia adelante, ignorando la punzada de dolor en la espalda. Así que te sugiero que tomes tus cosas y te vayas ahora, antes de que realmente decida hacer tu vida un infierno. Julia finalmente levantó los ojos del portapapeles y lo encaró directamente. Sus siguientes palabras sorprendieron incluso a Fátima, que todavía estaba en la puerta observando la escena. Con todo respeto, Su Excelencia, no vine hasta Dubái y crucé medio mundo para rendirme al primer desafío. Julia cerró la carpeta con un movimiento decidido. Ya he cuidado pacientes difíciles, ya he trabajado con personas que pasaron por dolores inimaginables y desarrollaron ira contra el mundo por eso. Lo entiendo. Comenzó a acercarse a la mesita de noche donde estaban los medicamentos. Pero mi trabajo no es ser su amiga o hacer que le caiga bien, es cuidar de su salud. Entonces, podemos hacer esto de dos formas, usted coopera y hacemos el proceso más suave, o usted lo dificulta y yo hago mi trabajo de todos modos. La elección es suya. El silencio que siguió fue lo suficientemente tenso como para que Fátima contuviera la respiración. Samir estaba atónito, una emoción rara para alguien tan acostumbrado a controlar todo y a todos a su alrededor. Ninguna enfermera jamás le había respondido de esa forma, con aquella mezcla de respeto y firmeza. Él podía ver en sus ojos que no era arrogancia, sino una determinación nacida de la necesidad. Por un breve momento, algo en él casi admiró aquella valentía. Pero entonces el dolor familiar comenzó a pulsar en la base de su cráneo, y la irritación volvió con fuerza total. Señaló la puerta con un gesto imperioso. Salga ahora, está despedida. Y fue en ese momento que Julia hizo algo que cambiaría completamente el juego entre ellos. Julia no se movió. En cambio, cruzó los brazos y ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando con un niño terco. Su Excelencia, con todo respeto, usted no tiene autoridad para despedirme, dijo ella con calma. Mi contrato fue hecho directamente con la administración del palacio y la familia real. Así que, a menos que su hermano o el consejo vengan aquí personalmente a despedirme, yo sigo siendo su enfermera. Samir sintió que su rostro se ponía caliente de rabia. ¿Cómo se atrevía a usar las reglas del propio palacio contra él? Pero la peor parte era que ella tenía toda la razón y ambos lo sabían. En los días siguientes, Samir puso a prueba todos los límites que conocía. Se negaba a tomar medicamentos hasta que Julia le explicara detalladamente cada componente y para qué servía, intentando encontrarla en algún error técnico. Cambiaba su rutina de sueño a propósito, despertándose a las 3 de la madrugada, exigiendo atención inmediata. Durante las comidas, criticaba cada detalle, alegando que la comida estaba fría, demasiado caliente, sin sal o demasiado salada. Pero para cada prueba, Julia respondía con una paciencia profesional que lo dejaba aún más frustrado. Ella nunca perdía la calma, nunca respondía con grosería, pero tampoco cedía a sus manipulaciones. Una mañana, Samir decidió poner a prueba los protocolos del palacio que ella claramente no conocía bien. Él exigió que ella sirviera su té de una forma específica, usando un ritual tradicional que llevaba años dominar. Julia, sin conocer las tradiciones, intentó hacerlo a su manera, equilibrando la bandeja de plata mientras intentaba verter el líquido desde una altura específica. El resultado fue desastroso. El té salpicó la bandeja. Algunas gotas cayeron en la carísima alfombra persa y ella casi dejó caer todo. Por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces, para sorpresa de ambos, Julia soltó una risa nerviosa. Está bien, lo admito. No soy exactamente una experta en ceremonias reales, dijo ella, limpiando el desorden. Samir se quedó completamente desconcertado. Él esperaba vergüenza, disculpas excesivas o incluso lágrimas. Pero allí estaba ella, riéndose de su propio error, con una naturalidad que él no veía desde hacía años dentro de aquel palacio. Por un segundo microscópico,
Él casi sonrió, casi, pero se recompuso rápidamente, volviendo a su máscara de frialdad. Eres una desgracia como sirvienta, murmuró, pero sin el tono venenoso usual en su voz. Julia solo se encogió de hombros mientras preparaba el té de forma más sencilla. Suerte la suya que soy enfermera, no sirvienta del palacio, respondió ella. Y en cuanto a servir té, creo que tendrá que bajar sus expectativas o enseñarme. Durante una de sus inspecciones nocturnas de rutina, Julia notó algo extraño en la habitación de Samir. Escondido entre los libros, en una estantería alta, había un frasco de medicamento que no figuraba en ninguno de los historiales oficiales. Ella tomó el frasco discretamente y lo examinó. Eran analgésicos extremadamente fuertes, del tipo que necesitaba prescripción rigurosa. La fecha mostraba que eran antiguos, de más de 2 años atrás. Su instinto de enfermera disparó alertas inmediatas. ¿Por qué Samir tendría medicinas no autorizadas escondidas? Más importante, ¿qué más estaba escondiendo sobre su condición? Ella guardó el frasco de vuelta, pero su mente ya estaba trabajando en teorías. La noche siguiente, Samir tuvo una de sus crisis. Julia fue despertada por el sonido de gemidos ahogados provenientes de su habitación. Cuando entró corriendo, lo encontró doblado sobre sí mismo en la cama, el rostro contorsionado en agonía, sudores corriendo por su frente. Sus manos temblaban violentamente y apenas podía respirar bien. Toda la arrogancia, toda la frialdad habían desaparecido, dejando solo a un hombre en sufrimiento genuino. Julia inmediatamente entró en modo profesional, verificando sus signos vitales, ayudándolo a respirar a través del dolor, administrando la medicación de emergencia. Y fue allí, en ese momento de vulnerabilidad total, que ella vio por primera vez quién era realmente Samir detrás de todas aquellas capas de amargura. Lo que ella vio la hizo cuestionar todo lo que los médicos habían diagnosticado. Había algo más profundo sucediendo allí, algo que iba mucho más allá del cuerpo. Cuando la crisis finalmente pasó, Samir estaba exhausto, respirando pesadamente contra las almohadas. Julia permaneció al lado de la cama, monitoreando sus signos vitales en silencio. Por primera vez desde que ella llegara al palacio, él no intentó expulsarla o hacer comentarios cortantes. La vulnerabilidad aún estaba estampada en su rostro, aquella máscara de indiferencia, temporalmente rota por el dolor físico. «Puedes irte ahora», murmuró, su voz ronca y sin fuerza, pero Julia no se movió. En cambio, jaló una silla y se sentó, sus ojos cafés fijos en él, con una intensidad diferente. «Necesitamos hablar», dijo ella con calma. Y esta vez no es una petición. Samir la encaró con confusión e irritación residual. ¿Sobre qué?, preguntó, intentando recuperar su tono autoritario, pero fallando miserablemente. Julia se inclinó hacia adelante, las manos cruzadas sobre las rodillas. Sobre el hecho de que ninguno de los médicos que te examinaron encontró una causa física definitiva para tus crisis. Sobre cómo tus exámenes muestran pequeñas anormalidades, pero nada que justifique este nivel de dolor y debilidad. Sobre el frasco de analgésicos antiguos que escondes entre los libros. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran y, principalmente, sobre lo que realmente está causando todo esto. Samir se puso rígido, sus ojos oscureciéndose peligrosamente. «No sabes nada de mí», dijo entre dientes. «Tienes razón. No lo sé, pero sé reconocer cuando el dolor físico está enraizado en algo emocional». Julia mantuvo el tono suave, pero firme. «Ya he visto esto antes, Samir. Cuerpos que enferman porque la mente está guardando un trauma tan profundo que no tiene otra forma de expresarlo. Los médicos tratan sus síntomas porque es todo lo que logran ver, pero nadie está tratando la causa raíz». Samir soltó una risa amarga y sin humor. «¿Entonces ahora también eres psicóloga? ¡Qué conveniente! Lo siguiente que me dirás es que todo está en mi cabeza y que solo debería superarlo». Volteó el rostro, despidiéndola con un gesto despectivo. «No es tan simple y tú lo sabes». Julia no se intimidó. «El dolor psicosomático es real, Samir. Duele tanto como cualquier otra enfermedad física, porque tu cuerpo está manifestando el trauma de forma concreta. Temblores, dolores intensos, debilidad extrema. Todo eso es tu cuerpo gritando que algo necesita ser resuelto». Ella esperó hasta que él volviera a mirarla. «Pero prefieres alejar a cualquier persona que intente acercarse. Prefieres sufrir solo que enfrentar lo que sea que te esté destruyendo por dentro. 26 enfermeras no se rindieron porque eres difícil, Samir. Se rindieron porque no dejas que nadie te ayude de verdad». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Samir quería gritar, quería expulsarla de allí,
quería negar todo lo que ella había dicho, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, porque en el fondo él sabía que ella tenía razón. Había algo enterrado tan profundo dentro de él que ni siquiera los mejores médicos del mundo lograban alcanzar. Algo que lo consumía lentamente, transformándolo en esa versión amarga y aislada de sí mismo. Abrió la boca para responder cuando la puerta se abrió abruptamente. Rashid, el hermano menor de Samir y consejero real, entró con pasos firmes. Su mirada fue directa hacia Julia con una desaprobación evidente. «Necesito hablar con mi hermano a solas», dijo con autoridad. Julia miró a Samir en busca de confirmación, pero fue Rashid quien continuó hablando. «He escuchado informes de que has sido irrespetuosa con el jeque», dijo, cada palabra cuidadosamente elegida. «El protocolo del palacio exige que las enfermeras mantengan cierta distancia y reverencia. Tengo autorización del consejo para despedirla, si considero que usted no es adecuada para el puesto». Julia sintió que el estómago se le apretaba, pero mantuvo la compostura. Fue cuando Samir hizo algo que sorprendió a todos en la sala, incluyéndolo a él mismo. «Rashid, sal de aquí», le ordenó a su hermano con lo que le quedaba de voz. «Julia, quédate. Si alguien va a ser despedido aquí, serás tú por meterte en asuntos que no te incumben». La mirada de asombro en el rostro de Rashid fue instantánea, y Julia sintió que algo cambiaba irreversiblemente en el aire entre ella y Samir. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que aquella defensa desataría una serie de eventos que pondrían a prueba los límites de todo lo que Julia había construido hasta allí. En los días siguientes al enfrentamiento con Rashid, Julia notó un cambio sutil, pero significativo en Samir. No se había vuelto amigable de la noche a la mañana, pero la hostilidad gratuita había disminuido considerablemente. Todavía ponía a prueba sus límites ocasionalmente, pero ahora parecía más curiosidad que malicia real. Durante las sesiones de medicación, comenzó a hacer preguntas sobre Brasil, sobre cómo había terminado en Dubái y sobre su formación. Julia respondía con honestidad medida, nunca revelando demasiado, pero lo suficiente para crear un puente frágil entre ellos. Era un progreso pequeño, pero era progreso. Y Julia sabía que necesitaba aprovecharlo antes de que la próxima crisis lo hiciera retroceder. Una mañana, Julia entró en la habitación con una propuesta que sabía que sería polémica. «Samir, quiero intentar algo diferente contigo», dijo mientras organizaba los medicamentos matutinos. Él levantó una ceja, inmediatamente desconfiado. «¿Qué tipo de algo diferente?» Julia respiró hondo. «Me gustaría proponer un tratamiento complementario. Además de los medicamentos, quiero incluir terapia de movimiento suave, cambios en su rutina de sueño, quizás hasta algunas técnicas de mindfulness». La expresión en el rostro de Samir pasó rápidamente de confusión a incredulidad. «¿Quieres que haga meditación?», preguntó con sarcasmo. «¿Qué sigue? Cristales e incienso». Julia mantuvo la calma. «Estoy hablando de enfoques comprobados para el dolor crónico con componente emocional». La reacción del equipo médico fue aún más hostil que la de Samir. El doctor Hassan, médico jefe del palacio y un hombre con décadas de experiencia, convocó a Julia a una reunión formal. «Señorita Julia», dijo con condescendencia mal disimulada, «nosotros somos profesionales entrenados en las mejores instituciones del mundo. El jeque Samir tiene una condición compleja que está siendo tratada con lo mejor de la medicina moderna». Se acomodó los lentes, mirándola de arriba abajo. «Usted, una enfermera extranjera, con algunos meses de experiencia aquí, ¿cree que puede proponer tratamientos alternativos? Eso es, por lo menos, presuntuoso». Julia sintió la rabia burbujear, pero mantuvo la voz firme. «Con todo respeto, doctor, los tratamientos actuales no están funcionando. Samir sigue teniendo crisis regulares». Rashid también fue convocado a la reunión y su posición era clara. «Esta mujer está rebasando todos los límites», dijo, señalando a Julia como si ella no estuviera allí. «Primero, falta al respeto los protocolos del palacio, ahora quiere implementar tratamientos no probados en un miembro de la familia real. Insisto en que sea removida inmediatamente y reemplazada por alguien más apropiado». Julia vio su oportunidad de ayudar a Samir escurriéndose entre los dedos. El doctor Hassan ya estaba redactando el documento de despido cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió. Samir entró apoyado en su bastón, el rostro pálido, pero determinado. Todos se pusieron de pie inmediatamente, pero fue la mirada en sus ojos lo que hizo que toda la sala se silenciara. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Samir, su voz baja, pero cargada de autoridad. Rashid se adelantó. «Solo estamos resolviendo una situación administrativa, hermano. La enfermera Julia será transferida,
Y yo no he autorizado ninguna transferencia, Samir lo interrumpió. Rashid intercambió miradas incómodas con el doctor Hassan. Hermano, usted necesita entender que ella está proponiendo tratamientos no convencionales que pueden ser peligrosos. Samir caminó lentamente hasta quedar al lado de Julia, cada paso visiblemente costándole esfuerzo. Durante 8 meses, me llenaron de medicinas, hicieron decenas de exámenes y yo solo empeoré. Julia está aquí hace menos de un mes y es la primera persona que al menos está intentando un enfoque diferente. Miró directamente al médico. Entonces yo decido su tratamiento. Si no funciona, asumo total responsabilidad. La sala explotó en protestas, pero Samir levantó la mano pidiendo silencio. Estaba jadeando. Claramente el esfuerzo de haber bajado hasta allí le estaba cobrando factura. Julia tocó ligeramente su brazo. Debería estar descansando, murmuró ella. Él la ignoró, manteniendo los ojos fijos en su hermano y en el médico. Esta discusión ha terminado. Julia se queda, y su tratamiento complementario será implementado bajo mi autorización directa. Cualquier persona que intente sabotear esto responderá directamente ante mí. Hubo un momento de silencio tenso antes de que Rashid finalmente accediera, aunque su expresión dejaba claro que aquello estaba lejos de terminar. Mientras Julia ayudaba a Samir a volver a sus aposentos, podía sentir las miradas de desaprobación quemándole la espalda. Había ganado la batalla, pero sabía que había hecho enemigos poderosos en el proceso. Y lo que ella no sabía es que esos enemigos ya estaban planeando su siguiente jugada, una que haría que todo se desmoronara cuando ella menos lo esperara. El nuevo tratamiento comenzó a la mañana siguiente. Julia introdujo cambios gradualmente, comenzando con ejercicios de respiración simples y estiramientos suaves que Samir podía hacer sin salir de la cama. Él se quejó todo el tiempo, diciendo que aquello era ridículo, que parecía un bebé haciendo gimnasia. Pero Julia notó algo crucial, él seguía haciendo los ejercicios. Durante las sesiones de Mindfulness, donde ella intentaba guiarlo en meditaciones cortas, Samir rodaba los ojos dramáticamente. Cuando ella sugirió que intentara dormir sin las cortinas cerradas para dejar que la luz natural regulara su ciclo de sueño, él la llamó loca. Sin embargo, poco a poco, ella veía pequeños cambios. Los temblores disminuyeron en frecuencia. Las crisis de dolor, aunque aún intensas, comenzaron a tener intervalos mayores entre ellas. Pero la presión sobre Julia estaba aumentando. Fátima comenzó a cuestionar cada decisión suya, pidiendo informes detallados de cada sesión. Rashid aparecía en los aposentos de Samir en horarios aleatorios, claramente intentando encontrar a Julia en algún error de protocolo. El doctor Hassan exigía que ella justificara cada pequeña alteración en la rutina médica de Samir. Era desgastante y Julia sentía el cansancio acumulándose. Había noches en que ella volvía a su diminuto cuarto en el palacio y simplemente lloraba, cuestionando si valía la pena luchar contra un sistema entero. Pero entonces ella pensaba en el progreso de Samir, por menor que fuera, y encontraba fuerzas para continuar. Hasta que en una noche específica todo cambió. Samir tuvo la peor crisis desde que Julia comenzó a cuidarlo. Los temblores eran tan violentos que apenas podía sujetar cualquier objeto. El dolor era tan intenso que gritó, algo que él nunca hacía, siempre mordiéndose los labios para contener cualquier sonido de debilidad. Julia trabajó por horas, administrando medicación, intentando todas las técnicas que conocía, pero nada parecía funcionar. Cuando finalmente logró estabilizarlo a las 4 de la mañana, ella estaba exhausta y emocionalmente destrozada. Samir estaba consciente, pero demasiado débil para hablar. Fue cuando Rashid apareció en la puerta con una expresión de falsa preocupación. «Mira nada más», dijo fríamente. «Su tratamiento milagroso claramente no está funcionando. Creo que ya es más que hora de admitir que usted no tiene la calificación para esto». Julia sintió que algo se rompía dentro de ella. La exhaustión, la presión constante, la sensación de estar luchando sola contra todos finalmente la alcanzaron. Se levantó tambaleante, miró a Samir, que parecía una sombra de sí mismo en la cama, y sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Tienes razón», dijo ella, su voz temblorosa. «Quizás realmente no estoy lo suficientemente calificada para esto». Comenzó a dirigirse hacia la puerta, derrotada por primera vez desde que llegara al palacio. Fue cuando escuchó la voz débil de Samir. «Quédate», susurró apenas audible. «Por favor». Julia se detuvo a mitad del camino, congelada. En todas las semanas allí, él nunca había dicho, «por favor», nunca había pedido en lugar de ordenar. Se volteó lentamente,
viendo algo en sus ojos que la hizo olvidar por completo su propia exhaustión. Samir hizo un esfuerzo inmenso para sentarse ligeramente en la cama, el rostro contorsionado por el dolor del movimiento. Rashid, sal de aquí, le ordenó a su hermano con lo que le quedaba de voz. Ahora el consejero intentó protestar, pero la mirada de Samir no dejaba espacio para argumentos. Cuando finalmente se quedaron solos, Samir extendió una mano temblorosa hacia Julia. Ella dudó solo un segundo antes de regresar y sentarse en la silla al lado de la cama, sosteniendo aquella mano cuidadosamente. El silencio entre ellos estaba cargado de algo nuevo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Y fue en ese silencio que Samir finalmente comenzó a hablar sobre algo que no había contado hacía más de 3 años. Tenía una prometida, él comenzó. Su voz ronca y llena de un dolor que no era físico. Amira. Íbamos a casarnos. Era un compromiso arreglado por las familias, pero yo realmente me enamoré de ella. Julia apretó su mano suavemente, animándolo a continuar. Una semana antes de la boda, Amira estaba regresando de París, donde había elegido su vestido de novia. El avión, su voz falló y él necesitó detenerse, los ojos cerrados con fuerza. El avión se estrelló. No hubo sobrevivientes. Julia sintió que su corazón se apretaba, finalmente entendiendo el origen de todo aquel dolor. ¿Y las crisis comenzaron después de eso?, preguntó ella gentilmente. Samir asintió. Primero eran solo pesadillas, después vinieron los dolores, los temblores. Cuanto más intentaba controlar, peor se ponía. Abrió los ojos y la encaró con una vulnerabilidad cruda. Nunca procesé la pérdida, Julia. Simplemente enterré todo y seguí adelante, porque era lo que se esperaba de mí. Y ahora mi propio cuerpo me está castigando por eso. Por primera vez, Julia vio no a un jeque arrogante o a un paciente difícil, sino a un hombre roto necesitando desesperadamente una cura. Y ella supo exactamente lo que necesitaba hacer, incluso si eso significaba desafiar cada regla del palacio. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil, pero innegable, en Samir. Después de finalmente compartir su trauma con Julia, fue como si una represa se hubiera roto dentro de él. Comenzó a hablar más, no solo sobre Amira, sino sobre la presión de ser un jeque, sobre las expectativas que siempre habían pesado en sus hombros, sobre la soledad de vivir en una jaula dorada. Julia escuchaba todo con una paciencia infinita, nunca juzgando, solo ofreciendo un espacio seguro para que él procesara años de emociones reprimidas. Y cuanto más se abría, más mejoraban sus síntomas físicos. Las crisis aún ocurrían, pero eran menos frecuentes y menos intensas. Los temblores prácticamente desaparecieron. Samir comenzó a salir de la cama más fácilmente, a caminar por los jardines del palacio por primera vez en meses. Pero con la mejora de Samir, vino un problema que ninguno de los dos había anticipado. La línea entre enfermera y paciente comenzó a volverse peligrosamente tenue. Julia percibía cómo su corazón se aceleraba cuando entraba en su habitación por la mañana. Notaba cómo los ojos de Samir se demoraban en ella un segundo más de lo apropiado. Durante las sesiones de terapia en el jardín, cuando ella lo ayudaba con los ejercicios de estiramiento, el toque de sus manos parecía llevar una corriente eléctrica. Eran momentos pequeños, casi imperceptibles para cualquier observador externo, pero inmensos para ellos dos. Julia sabía que estaba pisando terreno extremadamente peligroso. Ella era una enfermera contratada. Él era un jeque. El abismo social entre ellos era infranqueable. La situación se complicó aún más cuando Rashid anunció durante una cena formal, a la que Samir fue obligado a asistir por primera vez en meses. Hermano, dijo, levantando su copa, tengo excelentes noticias. La princesa Laila de la familia Al-Mansur está muy impresionada con su recuperación. Ella ha expresado interés en retomar las conversaciones sobre una posible unión entre nuestras familias. Julia, que estaba supervisando discretamente desde la esquina de la sala, conforme el protocolo exigía, sintió que el estómago se le hundía. Samir se puso visiblemente tenso, sus dedos apretando el tenedor con fuerza. Rashid, no es el momento apropiado para estas discusiones, dijo fríamente. Su hermano sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Al contrario, es el momento perfecto. Estás mejor, estás más fuerte. Es hora de pensar en el futuro de nuestra estirpe. Laila apareció en el palacio 3 días después y Julia tuvo que admitir que la princesa era deslumbrante, alta, elegante, con ojos expresivos y una sonrisa que parecía genuina. Ella venía de una de las familias más tradicionales y respetadas, exactamente el tipo de alianza que fortalecería la posición de Samir.
Julia observó de lejos, mientras Laila caminaba por los jardines con Samir, riéndose de algo que él decía. Algo doloroso se retorció dentro del pecho de Julia, un sentimiento que ella no tenía derecho a tener. Ella era solo la enfermera, se recordó firmemente. Su trabajo era cuidar de su salud, no enamorarse de él. Pero el corazón, ella estaba descubriendo, no le importaba mucho lo que era racional o apropiado. Samir estaba cada vez más distante en los días siguientes. Él canceló algunas sesiones de terapia, alegando compromisos con la familia. Cuando Julia lograba verlo, él evitaba su mirada, respondía en monosílabos. Era obvio que él también estaba luchando contra algo, pero a diferencia de antes, ahora se estaba cerrando de nuevo. Julia intentó mantener la profesionalidad, pero era imposible ignorar cómo aquello la lastimaba. Una noche, mientras verificaba sus signos vitales antes de dormir, Samir finalmente rompió el silencio. Laila es una buena mujer, dijo de repente. Viene de una familia respetable. Sería una unión inteligente. Julia mantuvo los ojos en el monitor. Parece que ya ha decidido, entonces, respondió. Su voz más fría de lo que pretendía. Samir tomó su muñeca gentilmente. Julia, mírame. Ella levantó los ojos con reticencia, y lo que vio en ellos la hizo olvidar cómo respirar. Había dolor allí, conflicto y algo más que hizo que su corazón se disparara. Sabes que no es tan simple, dijo él en voz baja. Soy un jeque. Tengo responsabilidades, expectativas. No puedo simplemente, se detuvo, pareciendo buscar las palabras correctas. Julia sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse y parpadeó rápidamente para contenerlas. Lo entiendo, dijo ella, liberando su muñeca delicadamente. No necesita explicar. Siempre supe cuál era mi lugar aquí. Comenzó a alejarse, pero Samir se levantó de la cama con un movimiento brusco que claramente le causó incomodidad. ¿Tu lugar? Repitió, su voz subiendo. Julia, tú me salvaste. Eres la única persona que realmente me ve, no solo el título o la posición. ¿Crees que no sé lo que está pasando entre nosotros? Dio un paso hacia ella. ¿Crees que no siento cada vez que entras en esta habitación? El aire entre ellos estaba cargado de tensión, de palabras no dichas, de deseos imposibles. Julia sabía que debía salir de allí inmediatamente, que aquella conversación estaba cruzando todas las líneas que no debían ser cruzadas, pero sus pies parecían pegados al suelo y ella no podía desviar la mirada de aquellos ojos oscuros que la consumían. Samir, esto no puede pasar, susurró, aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. Tú lo sabes. Él cerró los ojos, la frustración clara en cada línea de su rostro. Lo sé, admitió, su voz cargada de una tristeza profunda. Pero eso no cambia el hecho de que, la puerta se abrió abruptamente y Fátima entró, seguida de Rashid. Los dos se congelaron al ver la cercanía entre Samir y Julia, la intimidad obvia del momento. La mirada de Rashid se endureció inmediatamente. Creo que necesitamos tener una conversación muy seria sobre el comportamiento apropiado en el palacio, dijo fríamente. Y esta vez Julia sabía que no había forma de que él defendiera su permanencia allí sin exponer sentimientos que ambos intentaban desesperadamente negar. La reunión tuvo lugar a la mañana siguiente en el salón principal del consejo, y Julia sabía que era el fin. Rashid estaba allí junto con 3 miembros del Consejo Real, Fátima y el doctor Hassan. Todos la miraban como si fuera una intrusa peligrosa que necesitaba ser removida. Señorita Julia, comenzó uno de los consejeros más viejos, se ha reportado que usted ha rebasado repetidamente los límites apropiados de su posición. Intimidad inapropiada con el jeque, falta de respeto a los protocolos del palacio, implementación de tratamientos no autorizados. Elogió a algunos papeles. Creemos que su presencia aquí ya no es adecuada. Julia quiso defenderse, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Cómo podría explicar sin revelar sentimientos que los pondrían tanto a ella como a Samir en una posición imposible? Samir tenía prohibido participar en la reunión, una decisión del consejo que Rashid claramente orquestó. Sin su protección, Julia estaba completamente vulnerable. Las evidencias presentadas eran todas circunstanciales, pero juntas pintaban un cuadro condenatorio. Un momento en el jardín donde ella sostuvo su mano por demasiado tiempo, la sesión de terapia donde ella rió con él de forma demasiado familiar, la noche en que fue vista saliendo de sus aposentos a las 3 de la mañana después de una crisis. Todo era técnicamente parte de su trabajo, pero la forma en que fue presentado hacía parecer algo completamente diferente. Julia percibió que estaba siendo deliberadamente saboteada, pero no había nada que pudiera hacer. La decisión fue unánime.
Julia sería despedida inmediatamente y debería dejar el palacio antes del final del día. Su pasaje de regreso a Brasil ya estaba provisto para la noche siguiente. No habría periodo de transición, no habría tiempo para despedirse apropiadamente. Racid estaba asegurándose de que ella saliera de sus vidas tan rápido y completamente como fuera posible. Cuando Julia volvió a sus aposentos para hacer las maletas, sus manos temblaban. Ella había fallado no solo en mantener su empleo o ayudar a su familia, sino en salvar a Samir completamente. Él había mejorado tanto, pero ella sabía que sin el trabajo emocional continuado, él podría regresar. Y el dolor de dejarlo era mucho peor que cualquier falla profesional. Ella intentó verlo una última vez, pero guardias fueron posicionados estratégicamente para impedirle llegar a sus aposentos. A través de una criada más simpática, logró enviar una carta explicando lo que había sucedido y despidiéndose. Julia no mencionó sus sentimientos en la carta, mantuvo todo profesional, deseándole salud y felicidad. Pero cada palabra que escribió parecía arrancarle un pedazo de su corazón. Cuando terminó, selló el sobre con manos temblorosas y se lo entregó a la criada junto con una pequeña caja que contenía un regalo de despedida, un diario en blanco, con una nota animándolo a continuar procesando sus emociones a través de la escritura, una de las técnicas que habían comenzado a explorar juntos. Samir se enteró del despido de Julia horas después de que ella ya se había marchado del palacio. Él estaba en reunión con consultores financieros, algo que Racid había deliberadamente agendado para mantenerlo ocupado. Cuando finalmente volvió a sus aposentos y encontró la carta y el regalo de Julia sobre su cama, algo dentro de él se hizo pedazos. Leyó y releyó las palabras de ella, buscando algo más allá de la despedida profesional y cordial, alguna señal de los sentimientos que él sabía que ella tenía. Pero Julia había sido cuidadosa, protegiendo a ambos hasta el final. Samir llamó a Racid inmediatamente, exigiendo explicaciones. Su hermano mantuvo una expresión neutra mientras explicaba que había sido decisión del consejo, que él no podía hacer nada. Aquella noche, Samir tuvo la peor recaída desde que Julia comenzara a tratarlo. Los dolores volvieron con una intensidad brutal. Los temblores regresaron. La debilidad lo dejó incapaz incluso de salir de la cama. El doctor Hassan fue llamado a toda prisa y bombardeó a Samir con medicamentos, pero nada funcionaba como antes. El médico finalmente tuvo que admitir lo que todos ya sabían, no era solo una recaída física, era emocional. Samir había perdido a la única persona que realmente lograba alcanzarlo y su cuerpo estaba reaccionando al trauma de esa pérdida como si fuera una enfermedad. Racid observó todo desde la esquina de la habitación. Por primera vez, una expresión de duda cruzó su rostro. Quizás había ido demasiado lejos, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Julia ya estaba camino al aeropuerto, a punto de abordar un vuelo que la llevaría lejos de Dubái para siempre. Julia estaba en la sala de embarque del aeropuerto, su mochila a los pies y los ojos fijos en la puerta de embarque. El vuelo a Sao Paulo comenzaría a abordar en 15 minutos. Ella debería estar aliviada, regresando finalmente a casa. Pero todo lo que sentía era un vacío inmenso en el pecho. Su teléfono había sonado 3 veces con números locales que ella no reconocía, pero no contestó. Probablemente era solo la administración del palacio confirmando su partida. Julia cerró los ojos intentando no pensar en Samir, en cómo estaba, si su salud había empeorado después de que ella se fue. No podía darse el lujo de pensar en eso ahora o se desmoronaría completamente allí mismo en medio del aeropuerto. El altavoz anunció el inicio del embarque. Julia se levantó mecánicamente, tomó su mochila y comenzó a caminar hacia la fila. Fue cuando escuchó conmoción detrás de ella, voces elevadas, personas murmurando con emoción. Se volteó y su corazón simplemente se detuvo. Allí estaba Samir, cruzando la terminal del aeropuerto, rodeado de guardias de seguridad. Estaba pálido, claramente aún recuperándose de una crisis reciente, apoyado en un bastón. Pero sus ojos buscaban frenéticamente por la terminal, hasta que finalmente encontraron los de ella. El alivio que inundó su rostro fue tan intenso que Julia sintió que sus propias piernas flaqueaban. Él comenzó a caminar hacia ella y la multitud automáticamente abrió el camino, todos reconociendo a la realeza. Samir se detuvo a pocos pasos de Julia, jadeando por el esfuerzo de haber llegado hasta allí. Por un largo momento, solo se miraron, el mundo entero pareciendo desaparecer a su alrededor. «Eres imposible», Julia finalmente dijo, su voz temblorosa. «Deberías estar descansando, no corriendo detrás de, no me importa lo que debería estar haciendo», Samir la interrumpió. Su voz ronca, pero determinada. «Pasé 3 años de mi vida haciendo lo que se esperaba de mí,
enterrando lo que realmente sentía y eso casi me mata. Dio un paso más cerca. Tú me enseñaste que la verdadera curación viene de ser honesto consigo mismo, de enfrentar los sentimientos en lugar de huir de ellos. Entonces, es exactamente lo que voy a hacer ahora. La gente alrededor estaba claramente escuchando cada palabra, teléfonos siendo levantados para grabar, pero a Samir no parecía importarle en lo más mínimo. Julia, en los últimos meses, no fuiste solo mi enfermera. Fuiste la primera persona en años que me vio como un ser humano, no como un título o una posición. Me desafiaste, me forzaste a confrontar mis demonios, me diste razones para querer mejorar. Soltó el bastón, quedándose de pie, sin apoyo, por primera vez en meses, aunque Julia podía ver el temblor en sus piernas. Y en algún momento, en medio de todo esto, me enamoré de ti completamente, irrevocablemente, de una forma que no creí que sería capaz de sentir de nuevo. Julia sintió lágrimas escurriendo libremente por su rostro. Samir, sabes que no es tan simple, dijo entre sollozos. Tu familia, el consejo, las tradiciones, nunca lo van a aceptar. Soy solo una enfermera brasileña sin título, sin fortuna, sin nada que una princesa como Laila pueda ofrecer. Él cerró la distancia entre ellos, sus manos encontrando el rostro de ella con una gentileza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. Estás equivocada, dijo firmemente. Tienes todo lo que realmente necesito. Tienes compasión, fuerza, honestidad. Me devolviste mi vida cuando todos los demás se habían rendido. Me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad. Él limpió las lágrimas de ella con los pulgares. Y si mi familia no logra ver el valor extraordinario en esto, entonces no merecen opinar sobre con quién elijo pasar mi vida. El aeropuerto entero parecía estar observando ahora. Un círculo de personas se formó alrededor de ellos. Julia podía ver cámaras grabando. Sabía que aquello estaría en todas las redes sociales en minutos, pero cuando miró en los ojos de Samir, nada más importaba. También te amo, ella finalmente admitió, las palabras saliendo en un susurro que parecía un grito. Intenté no sentir, intenté mantener distancia, pero fue imposible. Cada día que pasé cuidándote, me enamoraba un poco más. Y cuando me despidieron, sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Samir sonrió, aquella sonrisa genuina que ella había trabajado meses para lograr ver. Entonces quédate, dijo simplemente, vuelve conmigo, enfrenta todo esto conmigo. Pero Julia negó con la cabeza. Tu hermano nunca lo va a permitir. El consejo va a, mi hermano no tiene elección, Samir interrumpió, ni el consejo, porque voy a hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Y antes de que Julia pudiera preguntar qué, él se arrodilló allí mismo en medio del aeropuerto internacional, ante cientos de testigos y cámaras. El gesto arrancó exclamaciones de sorpresa de la multitud, y Julia se cubrió la boca con las manos en shock total. Cásate conmigo, Julia, Samir dijo, su voz haciendo eco por la terminal silenciosa, no porque es lo que se espera de mí, no por alianza política o deber familiar. Cásate conmigo, porque cuando me despierto por la mañana, tú eres la primera persona que quiero ver. Porque transformaste mi palacio de una prisión dorada en un hogar. Porque me enseñaste que estar curado no significa nunca sentir dolor, sino tener a alguien a tu lado que te ayuda a atravesarla. Lágrimas escurrían por su rostro. Tú me salvaste de todas las formas en que una persona puede salvar a otra. Déjame pasar el resto de mi vida intentando retribuirte eso. Julia estaba completamente paralizada, lágrimas corriendo libremente, el corazón latiendo tan fuerte que ella estaba segura de que todo el aeropuerto podía oírlo. Miró a aquel hombre arrodillado frente a ella, un jeque que había abandonado todo el orgullo y protocolo para declarar sus sentimientos en público. El mismo hombre que semanas atrás no podía ni admitir que estaba enfermo, ahora estaba completamente vulnerable ante el mundo entero. Sí, ella finalmente dijo, la palabra saliendo medio risa, medio sollozo. Sí, me caso contigo 1000 veces. Sí. Samir se levantó con dificultad, pero antes de que Julia pudiera ayudarlo, él la jaló a un abrazo apretado y luego la besó allí mismo, bajo los aplausos y gritos de celebración de cientos de extraños que presenciaban aquel momento imposible volverse real. El vuelo de Julia a Sao Paulo fue cancelado. En cambio, ella volvió al palacio en el mismo coche que Samir, sus manos entrelazadas todo el tiempo. La noticia de la propuesta de matrimonio pública ya se había extendido como pólvora, videos viralizándose en todas las redes sociales. Cuando llegaron al palacio, Rashid los esperaba con una expresión de exasperación que apenas disimulaba algo que podría ser respeto renuente. ¿Estás loco?, le dijo a su hermano.
El consejo va a tener un ataque colectivo. Samir solo sonrió. Entonces es mejor que empieces a convencerlos, porque este matrimonio va a suceder con o sin su aprobación. Y por primera vez, Rashid percibió que su hermano ya no era aquel hombre roto y enfermo que él podía manipular. Samir había encontrado algo más fuerte que cualquier presión familiar, un propósito real. Los meses siguientes fueron una batalla. El consejo se opuso. Miembros distantes de la familia expresaron indignación. Hubo amenazas veladas de consecuencias políticas. Pero Samir se mantuvo firme, para sorpresa de muchos, comenzó a ganar apoyo. La historia de la enfermera brasileña que curó al jeque imposible había capturado la imaginación de la gente común. Peticiones en línea surgieron apoyando el matrimonio. Incluso algunos miembros más progresistas del consejo comenzaron a ver el valor de una unión basada en amor genuino, en lugar de conveniencia política. Y durante todo esto, la salud de Samir continuó mejorando dramáticamente. Las crisis prácticamente desaparecieron. Los temblores eran cosa del pasado. Él estaba más fuerte, más saludable de lo que había estado en años. El doctor Hassan, que había sido uno de los mayores escépticos, finalmente tuvo que admitir la verdad. Los exámenes médicos más recientes de Samir eran extraordinarios. Su excelencia, dijo durante una consulta de rutina, examinando los resultados con expresión de incredulidad, ya no hay rastro alguno de los síntomas que lo atormentaban. Su recuperación es nada menos que completa. Miró a Julia, que estaba presente en la consulta. Debo admitir que estaba equivocado. Lo que sea que ustedes dos hayan hecho, funcionó más allá de cualquier expectativa médica convencional. Samir tomó la mano de Julia y sonrió. No fue nada milagroso, doctor. Fue solo amor y la valentía de enfrentar la verdad. Y una enfermera extraordinariamente terca que se negó a rendirse conmigo. La boda tuvo lugar 6 meses después de la propuesta en el aeropuerto, en una ceremonia que mezclaba tradiciones árabes con toques brasileños que Julia insistió en incluir. El palacio estaba decorado no solo con las flores tradicionales, sino con orquídeas brasileñas que ella tanto amaba. La música incluía tanto instrumentos tradicionales como suaves zambas que hicieron a Samir reír e intentar bailar. Aún un poco torpe, pero completamente feliz. Rashid sirvió como testigo, y aunque todavía tenía reservas, no podía negar que su hermano estaba transformado. La familia de Julia vino de Brasil, finalmente libre de las deudas que ella había logrado pagar con su trabajo en el palacio. Su mamá lloró al ver a su hija vestida de novia, casándose con un jeque en un palacio de cuento de hadas. Cuando Samir y Julia intercambiaron sus votos, él incluyó algo que no estaba en el guión tradicional. Julia me enseñó que la verdadera curación no viene de medicinas o protocolos médicos, dijo, su voz firme y clara, sin rastro alguno de la debilidad que solía dominarlo. Viene de ser visto, ser aceptado y tener el valor de ser vulnerable con alguien. Ella no solo curó mi cuerpo, curó mi alma. Prometo pasar cada día del resto de mi vida curando la de ella también en todas las pequeñas formas que el amor permite. Julia estaba llorando abiertamente, sin importarle el maquillaje corrido. Y cuando finalmente se besaron como marido y mujer, todo el salón explotó en aplausos. Fue un final feliz que parecía imposible apenas meses atrás, probando que a veces las historias más improbables son las más verdaderas. 2 años después, Samir estaba completamente curado, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Él y Julia transformaron parte del palacio en una clínica que ofrecía enfoques integrados de salud, combinando medicina tradicional con terapias complementarias. Entrenaban a enfermeros y médicos a ver a los pacientes como personas completas, no solo conjuntos de síntomas. Su historia inspiró cambios en cómo las enfermedades psicosomáticas eran tratadas en toda la región y en las noches tranquilas. Cuando caminaban juntos por los jardines del palacio, Samir aún sostenía la mano de Julia con aquella misma gratitud del primer día. Ella había probado que ninguna enfermera duraba con él, no porque él fuera imposible, sino porque solo había una persona en el mundo capaz de alcanzar su corazón. Y esa persona improbable curó no solo lo que parecía imposible, sino que también enseñó que el amor verdadero es la medicina más poderosa de todas. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Activa la campanita de las notificaciones y comparte con alguien que necesita creer que el amor puede curar hasta lo imposible. Hasta la próxima. M.